Nuestro deseo en este primer tiempo que tenemos es para comenzar el día meditando en el carácter de Dios y adorando al Señor, pensando qué es lo que la Biblia revela sobre Él. Entonces, nuestro deseo es todos los domingos comenzar con una meditación en el carácter de Dios. Y después, probablemente la predicación va a aplicarse más a nosotros. Pero queremos ir a la palabra de Dios. Y para comenzar, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, si quieren buscar en sus Biblias. Hebreos capítulo 11. Y el tema de esta mañana es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Cuando pensamos en la palabra fidelidad, ¿qué es lo que viene a la mente? ¿Qué significa fidelidad? ¿Como fe? Tiene que ver con la fe, es cierto. Entonces, a veces decimos una persona es fiel, está mostrando la fidelidad. Y eso significa que podemos tener fe en la persona. Si yo pongo mi fe en cierta persona y esa persona es fiel, muestra fidelidad, no voy a estar decepcionado. Porque es alguien que siempre va a hacer lo que ha dicho, siempre va a ayudarme cuando necesita ayuda, siempre va a estar allí. Y mi deseo el día de hoy es realmente enfatizar el concepto de la fe. En la predicación después vamos a ver qué significa la fe para nosotros. Pero primero pensando en Dios, Dios es uno en lo cual podemos tener fe. Y debemos, porque Él es fiel. No queremos tener fe o poner nuestra fe en cualquier persona porque no todos son fieles. No podemos depender de todos, pero de Dios sí. Y en Hebreos capítulo 11, un versículo que tal vez no conectamos tanto con la fidelidad de Dios, enfatiza cuál debe ser nuestra perspectiva o nuestra actitud hacia el Señor. Sabemos que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. Comienza diciendo, es pues la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que la fe es cuando estamos confiando en algo que hemos escuchado, pero no podemos ver. Y sabemos que es algo importante para nosotros. Y quiero leer versículo 6 ahora para comenzar. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí vemos dos aspectos de nuestra fe en Dios. Primero, que existe. Tenemos que creer que hay un Dios. Pero no solamente esto. Tenemos que creer que Él es un Dios que galardona o da premios, podemos decir, a los que buscan a Dios. Y en eso lo que estamos viendo es que si nosotros tenemos nuestra fe en Dios, vamos a recibir resultados. Y eso es precisamente la fidelidad de Dios. Si nosotros confiamos en Él, no vamos a estar decepcionados. No vamos a encontrar, es que bueno, Él dijo algo y no lo hizo, o yo necesitaba a Dios y no cumplió, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él está ahí si nosotros queremos o no, pero si vamos a agradar a Dios, si vamos a tener una relación con Dios, tenemos que buscarle con esa confianza de que Dios va a responder y que Dios nos va a ayudar. Quiero ir ahora a los Salmos, y lo más difícil de este estudio fue escoger cuáles salmos vamos a ver, porque es un tema abundante. Pero vamos a ir a Salmo 89 para comenzar. A través de los salmos sabemos que muchas veces el salmista está diciendo algo como estoy triste o estoy en una situación difícil, pero voy a confiar en el Señor. Y yo sé que Dios me va a ayudar, Dios va a estar conmigo. Y muchas veces está enfatizando eso de la perspectiva, Dios ha sido fiel a mi vida, Dios siempre es fiel y yo sé que va a estar fiel en esta situación también. Y en Salmo 89, el énfasis es en particular en el pacto de Dios con David y la fidelidad de Dios hacia David, pero lo podemos aplicar a todo cristiano porque es el pacto que hizo para enviar el Mesías, el Hijo de David, y aplica a nosotros también. Comenzando en versículo 1, entonces leemos, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad.
Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces aquí vemos que Dios hizo ese pacto. Este pacto es para siempre. Y si avanzamos al versículo 33, Dios dice esto. Salmo 89, 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni muraré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Dios lo ha dicho, y Dios lo va a hacer, lo va a cumplir. Y pudiéramos ir a muchísimos salmos sobre ese tema, pero quiero regresar ahora a Deuteronomio. Y realmente en este tiempo, en meditar en el Señor, lo que sabemos de Él viene de las Escrituras. Entonces vamos a ir a varios pasajes. Pero aquí en Deuteronomio capítulo 7, pueden solamente escuchar, o si están ahí, pueden leer conmigo en Deuteronomio 7 y versículo 9 dice, Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces vemos aquí desde la ley del Antiguo Testamento, Dios establece, Dios es fiel, establece su pacto, va a guardar su pacto hasta 1000 generaciones. Y después habla de lo que significa bendiciones para su pueblo y también castigo para los que no obedecen. También podemos ir al Nuevo Testamento y voy a mencionar 3 pasajes que creo hemos escuchado antes. En 1 Corintios 1, y fue interesante ver esos pasajes que mencionan que Dios es fiel en diferentes contextos. El contexto de 1 Corintios 1 es que están en necesidad y dice que Dios va a confirmar su don, los va a guardar irreprensibles. Y dice en versículo 9 de 1 Corintios, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces Dios es fiel para seguir haciendo su obra en nosotros. Y otro que está en 1 Corintios en capítulo 10, conocemos bien, hablando del momento de la tentación. Cuando viene una tentación, en 1 Corintios 10:13 dice, No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, otra cosa vemos, es fiel no solamente para hacer la obra en nosotros, sino para ayudarnos en tentación. Y conocemos también 1 de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos. Entonces, de lo que Dios lo que es su parte, Él siempre lo va a hacer. No tenemos que dudar. Pero la verdad es que a veces sí dudamos por diferentes razones. Tenemos ejemplos en la Biblia como los discípulos en el mar de Galilea que decían, Señor, sálvanos, vamos a morir. Y Él dice después, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O cuando solamente tenían un pan y estaban preocupados, Él dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Porque yo puedo hacer 5,000 panes fácilmente. Y nosotros sabemos lo que Dios ha hecho, pero en esos momentos es posible para nosotros dudar de la fidelidad de Dios. Entonces quiero presentar en esta mañana solamente dos razones muy claras por lo cual debemos siempre confiar. Primero, porque Dios es la verdad y no puede mentir. Y segundo, porque Dios se ha mostrado fiel muchas veces a través de las Escrituras, de la historia, en nuestras propias vidas. Entonces vamos a ver unos pasajes, comenzando en Juan 14:6, un versículo que conocemos bien. A través de la Biblia enfatiza muchas veces que Dios es honesto, que Dios no mienta. Pudiéramos ir a Números en la profecía de Balaam, cuando Dios decía que Dios no es como un hombre que mienta. Pero tenemos que ver que no solamente es honesto, Él es la verdad. Toda la verdad viene de Él. Cristo lo dice así en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad viene de Él. Y Él no se puede separar Jesús y la verdad. Y entonces vemos que no solamente es que
Dios pudiera ser tentado a mentir, pero no lo va a hacer. Es literalmente imposible. Y aún el Espíritu Santo también, eso fue interesante ver en 1 de Juan, en 1 de Juan 5, hay un pasaje que habla de la verdad y menciona el Espíritu Santo. Sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Jesús es la verdad, entonces podemos decir que el Padre es la verdad también. Pero aquí lo vemos en 1 de Juan 5 y versículo 6 dice: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces no solamente Jesús es la verdad, también el Espíritu es la verdad. Y el contexto dice que los tres, versículo 7, los tres son uno, Padre, Verbo y Espíritu. Y en versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y al final, estos tres concuerdan, siempre están unidos. Y si recibimos el testimonio de los hombres, que le escuchamos a por lo menos a algunos hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces debemos escuchar. Él es la verdad. Debemos escuchar, recibir su testimonio y siempre confiar en lo que Él ha dicho. Todas sus promesas son ciertas. Como dice en 2 Corintios, son sí y amén. Y no hay posibilidad de que va a fallar una de sus promesas para con nosotros. Y aún desde el inicio de la Biblia vemos la fidelidad de Dios. Hasta el final, en Apocalipsis 19, cuando Jesucristo regrese por su pueblo, dice que su nombre es fiel y verdadero. Y podemos saber que, aunque en el momento tal vez no vemos lo que Dios está haciendo, aunque pasamos a través de pruebas, aunque estemos en una situación donde no vemos salida, sabemos que Dios es fiel, porque es quien es parte de su carácter, y podemos confiar en Él. Y para este punto quiero terminar con Hebreos 6. Eso es uno de mis pasajes favoritos. En Hebreos 6 da un mensaje tan importante y con una metáfora muy vívida que nos puede enfatizar el punto. Aquí está hablando de las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento, incluso que iba a venir un profeta, que iba a venir el Mesías, uno según el orden de Melquisedec. Y Dios establece su promesa. Y dice en versículo 13 de Hebreos 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Obviamente si Dios dice algo lo va a hacer, no tiene que ser un juramento. Pero para enfatizar la importancia, hizo un juramento, y porque Él es el más importante, juró por sí mismo. Y dice en versículo 16, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, en fin de toda controversia, es juramento para confirmación. Si uno jura, ok, ahí está bien, porque lo juró. Entonces, 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, nosotros, la inmutabilidad de su consejo. Eso es que su consejo nunca va a cambiar. Lo que Él ha dicho, ese es mi plan, eso es lo que voy a hacer, no puede cambiar. Entonces interpuso juramento, ese juramento por sí mismo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales primero, es imposible que Dios mienta, y también puso ese juramento, entonces tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, si hemos puesto nuestra esperanza en Él, tenemos ese fortísimo consuelo, es infinitamente arriba de cualquier cosa. Nosotros, cuando vamos en el carro, confiamos que el carro no va a como caer en pedazos en medio de la carretera. Tenemos esa confianza. Cuando entramos en un elevador o subimos escaleras, no pensamos, se va a caer, porque tenemos confianza. Pero esas cosas sí pueden caer y un día van a caer. Pero, y ni aún con un pensamiento, tal vez a veces pensamos que si algo sucede. Pero seguimos confiando. Vamos con el doctor que ha sido nuestro doctor por años. Y, sí, necesito una cirugía, adelante, me puedes cortar y todo, porque confiamos en Él. Cuanto más en este fortísimo consuelo. Y termina este capítulo con esta hermosa metáfora. En versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es como mi alma es un barco
y yo tengo un ancla que está ahí anclada y yo sé que los vientos, las olas no me pueden llevar porque estoy anclada. Pero dice, ese ancla penetra hasta dentro del velo. En Hebreos está hablando no del tabernáculo de este mundo, sino del tabernáculo celestial. Entonces, si pensamos en el trono de Dios, el lugar santísimo ahí, hay un ancla que está anclada justo donde está Dios y una cuerda que viene hasta mí. ¿Y quién puso esa ancla ahí? Donde Jesús entró en el lugar santísimo en el cielo por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces estamos conectados con Cristo y nada nos puede derrumbar ni llevar, porque es imposible que se quebrante la promesa de Dios. Y eso lo vemos en su esencia, en quién es, porque la verdad viene de Él. Y entonces podemos confiar en Él. Pero aún más tenemos el ejemplo. Cuando confiamos en una persona, a veces está basado en quién es la persona. Él es un doctor o un pastor, aunque no lo conozco, pero tiene esa reputación. O mis padres, nosotros no pensamos como ves, voy a confiar en mis padres. Es algo automático. Pero mucho de nuestra confianza viene de lo que hemos visto a través de los días y años. Si esta persona siempre hace lo que dice, o si cumple su palabra o no, en eso se basa la confianza. Y pudiéramos ir a través de la Biblia a miles probablemente de ejemplos de esto en los Salmos, y no vamos a tomar el tiempo para verlo, pero por ejemplo Salmo 78 es un salmo que todo el salmo está hablando de la fidelidad de Dios, aunque su pueblo fue infiel. Y tiene 72 versículos. Y es un mástil, es un salmo de enseñanza de Asaf. Empieza diciendo, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras. Y empieza a hablar de las cosas de los tiempos antiguos, la generación, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que él hizo. Versículo 4 de Salmo 78. Y empieza a hablar desde el versículo 5, Dios dio su testimonio, hizo todo esto para ellos, y ellos otra vez y otra vez violaron su pacto. Pero aún así, él fue misericordioso con ellos. Habla la peña en el desierto, versículos 15, pero versículo 17, aún volvieron a pecar contra él. Y todo ese salmo se dedica a eso, y hay otros salmos también, que tienen como su punto principal. Mira, todo lo que Dios ha hecho, cuán fiel es Dios, todo lo que ha hecho por nosotros, debemos confiar en Él. Y Él siempre va a suplir lo que necesitamos. Quería ver un versículo en Salmo 37. Salmo 37 también habla de ese tema, hablando de la bondad de Dios con nosotros, cómo podemos confiar en Él aún en situaciones difíciles. Y en versículo 25 de Salmo 37, lo que hemos escuchado mucho, David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y eso es un ejemplo que él da. Ya a través de toda mi vida, desde mi juventud hasta ya soy mayor de edad, nunca he visto que Dios ha desamparado uno de su pueblo. Y en esto tenemos el testimonio de las Escrituras, muchos ejemplos, y también podemos tomar la historia de la iglesia, leyendo biografías de los cristianos y por supuesto nuestra propia vida. Podemos pensar, desde el día que conocimos al Señor, cuántas veces nos ha ayudado y cómo podemos ahora dudar que nos va a ayudar en el futuro. Jesús, conocemos la historia en su enseñanza en ese monte, en Mateo 6, cuando dice, no afanéis por el día de mañana, no se preocupen por si van a tener de comer o vestir, porque y da el ejemplo de cómo Dios provee aún para el pasto que tiene flores y para los pajaritos. Y dice, si Dios es fiel con ellos, si vemos la fidelidad de Dios en cuidar de su naturaleza que no tiene alma, ¿cuánto más va a ser fiel con nosotros que somos sus hijos? Y la Biblia constantemente indica que nuestra fe se debe fortalecer por los señales, que Dios nos da un señal y basado en eso podemos decir, voy a tener fe en Dios, voy a confiar en Él. El pasaje más clave es al final de Juan, en capítulo 20, cuando dice,
hemos visto todos esos señales. Hay muchos más. Si intentamos escribir todos en un libro, no pudiera caber en el mundo. Pero dice, esos señales Jesús hizo y se escribió, versículo 31 de Juan 20. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y todos estos maravillas de Dios que vemos en la Biblia, y todo lo que Él ha hecho por nosotros, están ahí para que creyendo podemos confiar en la fidelidad de Dios. Y es algo que realmente todos los días debemos tomar un poco de tiempo, de pensar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y buscar apreciar más realmente su fidelidad. Hace poco estaba hablando con alguien y salió el tema de la idea de que cuando alguien fallece, entonces después hablamos de todo lo que hacían y todo lo que hicieron, y en el funeral hay bonitas palabras, pero a veces nunca se menciona todo esto durante su vida. ¿Por qué esperamos hasta que está muerto? ¿Por qué no decirlo antes? Y pensando en Dios, seguramente cuando llegamos al cielo vamos a pasar toda la eternidad alabando a Dios por su fidelidad en nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero ahora no es que va a ser fiel entonces, es fiel ahora con nosotros y ha hecho muchísimo para nosotros y debemos estar reconociéndolo. Y quería mencionar una cosa más. A veces, para ponerlo así, pensamos, ¿qué cosa más pudiera Dios haber hecho para convencernos que Él es fiel, para realmente creer en Él? Si recuerdan la historia de Rico y Lázaro, cuando el rico terminó en el infierno y está en tormentas, se reconoció que él no podía salir, pero decía, manda a Lázaro a testificar a mis hermanos. Eso está en Lucas 16. Y Abraham decía, pero no va a ayudar a tus hermanos. Y él decía, pero sí, si alguien viene resucitado desde la muerte y testifica a ellos, seguramente van a creer. Y Abraham dijo, si no creen a Moisés y los profetas, no van a creer aunque alguien resucite de la muerte. Y eso es lo que Dios ha dicho. A veces para nosotros es difícil. Pensamos, bueno, es difícil para mí confiar en Dios en esto. Si yo sé que tengo que tomar ese paso, pero realmente Dios me va a cuidar, Dios va a estar conmigo. Si Dios pudiera como escribir en el cielo, voy a estar contigo, entonces sí voy a creer. Pero Dios ha hecho todo esto ya. Y aun si alguien resucita de la muerte, no va a ser suficiente. Y aún tenemos un ejemplo de esto. Jesús dijo antes de su muerte, durante su ministerio, cuando pidieron un señal, en Lucas 11, Él decía, esa generación mala y adúltera piden un señal, pero no quieren creer. Y no voy a dar ningún señal aparte del señal de Jonás. Porque como Jonás estaba en el vientre de pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días y 3 noches. Eso es decir, voy a dar un señal más. Porque Jesús había hecho muchos milagros y no querían creer. Él decía nada más, un señal más. Yo voy a morir y resucitar. ¿Y qué pasó cuando resucitó? La mayoría no creyeron. Aunque alguien resucitó de la muerte, no querían creer. Y para nosotros que decimos que confiamos en Jesús, que reconocemos que Él resucitó, no necesitamos más señal aparte de ese señal de Jonás, la resurrección del Señor Jesucristo. Dios nos ha hecho muchísimas evidencias, pruebas, y sencillamente debemos confiar en Él. Debemos honrarle a Él porque Él es fiel. Y quiero leer un versículo más en Romanos 8, que sin duda pudiéramos citar. Eso es en Romanos 8, donde dice que Dios obra todo para el bien, ¿no? Una promesa en la cual debemos confiar, y hablaremos después de esto. Pero en versículo 32 de Romanos 8, uno de los versículos más impactantes, creo, en las Escrituras, dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios estaba dispuesto a dar lo más precioso en todo el universo, su propio Hijo. Y después decimos, no sé si Dios me va a dar comida mañana. No tiene sentido. Dios ha mostrado su fidelidad en muchas circunstancias pequeñas, pero también con la acción más impresionante en toda la historia del universo.
cuando Dios mismo dio todo por nosotros. Y si Dios fue fiel en esto, seguramente en las cosas pequeñas va a ser fiel también. Aun como Dios dijo a nosotros, el que es fiel en poco también es fiel en lo mucho. Cuanto más para el Señor, que ha sido fiel para siempre en cada situación, secando naciones, cambiando gobiernos y sobre todo muriendo, mandando a su Hijo por nosotros. Cuanto más podemos confiar que Dios será fiel en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, espero que ese estudio nos ayuda a realmente meditar y que aún en el futuro a veces, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando pensamos en algo que Dios ha hecho por nosotros, que podemos meditar en la fidelidad de Dios y realmente pensar, sí Dios es fiel, y honrarle a Él en nuestros corazones como uno que es fiel. Y cuando llegamos a esos momentos de, por alguna razón, la tentación de dudar, que podemos recordar que no es posible que Dios mienta. Él es la verdad en sí mismo. Y también que Él ha mostrado que siempre es fiel. Lo ha comprobado mucho más que cualquier otra cosa que pudiéramos haber visto en toda la historia del mundo, finalmente con su propia sangre. Y debemos confiar que Dios es fiel.